nota de la semana con Carlos Páez. Hola Carlos, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto verte y oírte. Hola Carmen, perdona. Buen día a ti ¿Estás y a ahí? tu audiencia. Dije, ¿qué Fui pasó yo. aquí? Te oímos, Carlos. Un abrazo, buenos días. Cuéntanos. Buen día. Pues Carmen, hacemos el último corte de la actividad electoral del Estado de México en Twitter y hay hallazgos interesantes, hay algunas láminas que le envía la producción para platicar sobre ellas. Hay noticias, las figuras cambiaron y si vamos a la primer lámina, Carmen, un poco para entender los tres periodos que medimos. Primero vimos el inicio de la campaña. Hace 2 semanas vimos, digamos, el fragor de la batalla del 28 de abril al 18 de mayo y hoy cerramos con la última semana de campaña y con base en lo que suceda el domingo podremos hacerte un estudio a posteriori, y Carmen, que explique lo que haya sucedido el domingo. Entonces, nosotros no hacemos encuestas, pero poco a poco la inteligencia artificial nos irá permitiendo comprender qué pasa en el offline y qué pasa en el online. De manera que antes de ver las redes, Carmen, es importante que comprendamos que antecede a las redes sociales una red real. Los partidos le llaman fuerza territorial. Entonces estarán operando el domingo de la elección y Twitter no puede prever qué va a pasar en tierra, pero lo que pase en tierra vamos a poder comprenderlo midiendo de hoy al día de la campaña, de manera que puede venir algo interesante para ver y nos vamos a ver la evolución de la gráfica, Carmen. La siguiente lámina, por favor. Aquí está. ¿Recuerdas, Carmen, hace 1 mes y medio cuando empezaron las campañas? Te mostré este triángulo cuando las encuestas daban un empate técnico entre Alfredo del Mazo, Delfina Gómez y Josefina Vázquez Mota. Había una conformación de red que los ponía a los tres, digamos, con similares posibilidades y, digamos, compartiendo la conversación en la red social, en Twitter. Vamos a la gráfica del medio. Hace un par de semanas le mostré a Isaías cómo Delfina Gómez Álvarez había ganado el centro de la conversación y que en ese momento era la rival a vencer en Twitter. Y finalmente pasamos a la gráfica de la derecha y vemos, Carmen, cómo el campo lo tomó el clúster de Delfina Gómez Álvarez en Twitter y que deja, digamos, a Alfredo del Mazo y a Josefina Vázquez Mota con un pedazo bastante discreto de la cancha, porque si consideras los espacios que hay entre Josefina y Alfredo del Mazo, esos son los votantes que están decidiendo entre votar entre PRI y PAN. Pero cuando ves el clúster verde de Delfina Gómez Álvarez, surge la figura abajo a la izquierda de Juan Cepeda, Carmen. Ha sido sin duda en Twitter la revelación, como lo muestran también las encuestas offline. Partió de una posición bastante poco central y hoy está casi en el centro de la discusión general y clusterizada en la discusión de Delfina Gómez Álvarez, como lo hace, si ves el nodo abajo de Delfina, el de Enrique Peña Nieto, que es clusterizado en verde en lugar del rojo natural que habíamos asignado al PRI, Carmen. Y esto quiere decir que la conversación negativa del presidente le robó el nodo del presidente a la conversación positiva acerca de él de parte de su partido. De manera que hoy podemos decir que Delfina mantiene la posición de ventaja en la conversación en redes y que sin duda Juan Cepeda se colocó como un actor central de la conversación, Carmen, y lo que diga, a quién ataque, a quién defienda en los días que quedan, será determinante en el estado de ánimo de la gente que vaya a votar. Y si volvemos al origen, Carmen, que dice que Twitter señala lo que está pasando, aquí lo que podemos decir es que el estado de ánimo de quienes votarán el domingo es que Delfina parece que va a ganar. Luego veremos qué ocurre con las redes reales.
Este es la evolución, digamos, gráfica, Carmen, y pasamos de lámina para mostrar la red orgánica, y lo que sigue es decir, el clúster que conforma Delfina Gómez, pero en donde está jugando Juan Cepeda, casi se lleva el 40% de la conversación, y PAN y PRI mantienen un nivel de conversación estable, están casi empatados con 22 y 23%. De manera que, bueno, el estado de ánimo da la sensación de que no ve a Alfredo del Mazo ganador. Pasamos a la siguiente lámina y a la última para ver la evolución de bots, Carmen. ¿Recuerdas cómo hace mes y medio que lo vimos tú y yo al aire? Pues los bots daban miedo, atacaban o defendían a todos los candidatos, incluso salió el programa, y los colores en este negativo eran medio tétricos, un poco oscuros, y empezó a evolucionar la elección. Creció el número de nodos exponencialmente en la segunda gráfica, y los bots empezaron a diluirse. Aparecieron sobre todo cercanos al candidato del PRI, y muchos de ellos en la parte superior de la gráfica sin atacar a nadie, de manera que estaban norteadones, y hay un grupo que atacó fuertemente en ese momento a Josefina en el nodo azul, pero a Delfina la dejaron prácticamente libre, dado que la conversación incrementó. Y hoy podemos decir en la última gráfica, Carmen, que claro que hubo presencia de automatismos, pero en Twitter la conversación orgánica pues destazó a los bots. Ves en el nodo de Delfina una luna perfecta, pues esos son bots, querida Carmen. En el nodo de Del Mazo hay una luna más pequeña, y en el nodo de Josefina, el azul, hay otro menor, y en el nodo de Juan Cepeda, que no se ve claro en esta imagen, pero es uno de los verdes a la izquierda, abajo, muy en el centro de la gráfica, se ve que no fue voteado. Esto puede explicar por qué el candidato del PRD tomó tanta notoriedad en el final de la campaña, y parece ser una figura determinante en estos 5 días de cara a la opinión pública. Pues este es el estudio, Carmen. Este es el estudio. Valdría la pena regresar a la imagen de las lunas y de los bots que mencionas, porque ya en su momento tuvimos aquí un debate contigo y con John Ackerman sobre el tema de los bots, porque se había entendido o interpretado que los bots los financiaba o los patrocinaba el nodo, la figura que centraliza el nodo. Pero aquí hay un fenómeno que tú has planteado muy ampliamente, y en ese debate que hubo aquí con Ackerman me parece que quedó bastante claro, pero valdría la pena regresar a ese punto ahora que nos muestras estas lunas que acompañan tanto a Delfina como a Del Mazo. Al final de cuentas, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa significa la intervención de cuentas que están puestas ahí para algo, para incidir positiva o negativamente en esta conversación que debería ser espontánea? Que deseablemente debería ser espontánea, pero que al final se interviene, se introducen estos elementos artificiales a la propia conversación, tan artificiales que se ven sus comportamientos gráficos diferentes, tal como lo has mostrado en el número de ocasiones, Carlos Páez, en este espacio. Así que creo que valdría la pena, para volver al punto de qué representan esas lunas, de qué representan esas manchas negras que son bots, para efectos de estas figuras que están compitiendo por el poder, en este caso en el Estado de México. Pues Carmen, lo que creo que es destacable es cómo han evolucionado los bots desde aquella vez que los encontramos por primera vez, hace 4 años aproximadamente, o 5 años. Y tiene que ver, Carmen, que cuando entramos a las lunas, por decirlo de alguna manera, que acompaña a los 3 candidatos en esta última toma, nos encontramos bots a favor y en contra de cada uno. De manera que están disfrazados, porque ya no es evidente que los bots solo defienden a uno y solo ataquen a los adversarios. También hay bots de defensa de los adversarios y de ataque hacia todos, de manera que tratan de parecer orgánicos, y por eso
Tal vez tendremos que encontrar mecanismos más sofisticados para detectarlos, pero en estos paracaídas o lunas que ves, Carmen, son un tweet que fue retuitado tontamente por miles de cuentas, y por eso hace figuras tan burdas. Recuerda que aquí los captamos por en cuánto tiempo está el retuitado, y entonces las lunas se conforman porque algún tuit o a favor o en contra de los tres candidatos rebotó miles de veces y conforma estas figuras. De modo que sí, la mala noticia es que evolucionan los bots, se gasta dinero y pues debería ser ilegal. Lo segundo y la buena noticia es que la conversación orgánica en este caso terminó por diluir a la actividad automatizada, y yo tengo la sensación de que no tocó la conversación orgánica por el volumen de nodos que decidieron activarse en la elección. Es una elección en la que se participó brutalmente, Carmen. Cada nodo tuiteó en promedio un poco más de 5 tweets, tuvo más de 5 actividades. Es una locura frente a fenómenos que hemos estudiado en otras partes del mundo, de manera que vale la pena seguir observando los bots, vale la pena seguir comprendiendo su evolución, y decir qué tanto influyen, Carmen, es algo que creo que comprenderemos luego que veamos el resultado de la elección. Es algo que comprenderemos mejor después de la elección. Por lo pronto, este día es importante porque se cierra finalmente el proceso para dejar el periodo de reflexión, los procesos electorales para dejar el periodo de reflexión de aquí al próximo domingo 4 de junio 2017. Y bueno, pues estaremos en contacto, Carlos, si me lo permites. Estamos organizando nuestra transmisión, nuestra presencia en vivo desde este espacio de noticias el próximo domingo. Ya le daremos los detalles de aquí al viernes para, bueno, pues invitar a la gente a que acompañe esta transmisión. Desde luego que es importante para una sociedad que está buscando información, debate, discusión, elementos que le permitan ir conociendo lo que va pasando en la jornada electoral y lo que va de por medio en la propia jornada electoral del próximo domingo. Así que, Carlos, estás invitadísimo para estar el próximo domingo en algún momento si tienes alguna cuestión que comentar o que analizar precisamente desde esta perspectiva. Por lo pronto, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto como siempre. Buenos días. Estaremos el domingo. Gracias, Carmen. Fantástico. Y gracias al auditorio. Gracias, Carlos. Un abrazo y estamos en ello. Vamos a hacer una pequeña pausa y después de la misma regresamos en la parte final. Big Data de la semana con Carlos Páez. Hola, Carlos. Buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto verte y oírte. Hola, Carmen, perdona. Buen día. ¿Estás a ahí? tu audiencia. Dije, ¿qué pasó aquí? Te oímos, Carlos. Un abrazo, buenos días. Cuéntanos. Buen día. Pues, Carmen, hacemos y nos vamos a ver la evolución de la gráfica, Carmen. La siguiente lámina, por favor. Aquí está. ¿Recuerdas, Carmen, hace un mes y medio cuando empezaron las campañas? Te mostré este triángulo cuando las encuestas daban un empate técnico entre Alfredo del Mazo, Delfina Gómez y Josefina Vázquez Mota. Había una conformación de red que los ponía a los tres, digamos, el último corte de la actividad electoral del Estado de México en Twitter. Y hay hallazgos interesantes, hay algunas láminas que le envía a la producción para platicar sobre ellas. Hay noticias, las figuras cambiaron, y si vamos a la primer lámina, Carmen, un poco para entender los tres periodos que medimos. Primero vimos el inicio de la campaña. Hace 2 semanas vimos, digamos, el fragor de la batalla del 28 de abril al 18 de mayo, y hoy cerramos con la última semana de campaña, y con base en lo que suceda el domingo podremos hacerte un estudio a posteriori, y Carmen, que explique lo que haya sucedido el domingo. Entonces, nosotros no hacemos encuestas, pero poco a poco la inteligencia artificial nos irá permitiendo comprender qué pasa en el offline y qué pasa en el online. De manera que antes de ver las redes, Carmen, es importante que comprendamos que antecede a las redes sociales una red real. Los partidos le llaman fuerza territorial. Entonces estarán operando el domingo de la elección, y
Twitter no puede prever qué va a pasar en tierra, pero lo que pase en tierra vamos a poder comprenderlo midiendo de hoy al día de la campaña, de manera que puede venir algo interesante para ver.